¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en TV BUAP y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Carolinos. Hoy jueves 31 de agosto les saluda Laura Domínguez a nombre de mi compañera Mónica Olvera, conductora titular de esta emisión. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Síganos a través de la página de Facebook de Cupreder y la página web de TV BUAP que van a aparecer en sus pantallas. Antes de comenzar esta emisión, vamos a dar el boletín del semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl, el estado del volcán Popocatépetl. Recordemos que estamos en amarillo fase 2 y que los escenarios previstos para esta fase son, pues, habrá algunas explosiones de tamaño menor a moderado, la ocurrencia de tremores de amplitud variable, la lluvia de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas. La expulsión de fragmentos incandescentes puede estar presente, puede manifestarse dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros aproximadamente. Podría darse también la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con justo las lluvias esperadas en las próximas semanas, en los próximos días, las próximas semanas. También hay probabilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones cercanas, que pueden alcanzar algunas poblaciones cercanas o en las faldas del volcán Popocatépetl. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, la maestra Argelia Arriaga, compañera del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, y al doctor Alfredo Delgado Rodríguez, quien es académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi compañera Argelia, el motivo de la presencia aquí en el programa Carolinos. ¿Puedes comenzar? Ok, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, solamente comentarles dos detalles. El primero, que estamos apoyando a los compañeros de los diferentes PRONAIs a realizar un foro con sociedad civil, con investigadores y con algunos actores gubernamentales, precisamente para ir platicando, desde el tema del programa del día de hoy, para ir platicando cómo se ha venido trabajando toda la cuestión de investigación para la zona del Atoyac. Y por otro lado, antes de entrar a esta parte de la información del segundo foro regional, diálogos entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional en la cuenca del río Atoyac, avances de las agendas de trabajo, vamos a comentarles rápidamente que hemos estado platicando, mejor dicho, que la demanda colectiva de maíz va a ser premiada, es un punto y aparte, va a ser premiada por parte de la organización internacional Pax Natura el próximo 16 de octubre a las 11:30 horas de la mañana en el Museo Franz Mayer del centro de la Ciudad de México. Esta premiación es muy importante porque se tienen ya 10 años dando una lucha constante, una gran batalla para la defensa de que en el medio ambiente no se siembre maíz, semillas de organismos genéticamente modificados. Y entonces, bueno, creemos que es importante que la comunidad universitaria, la comunidad en general esté enterada de esta premiación porque son ya 10 años en este proceso. Y bueno, para continuar y poder platicar con el doctor Alfredo Delgado sobre este segundo foro, pues me permito hacer la presentación. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Yo también. Con estudios de posgrado en la misma institución, de la Facultad de Ciencias, de Ciencias en la UNAM. Es miembro fundador del Centro de Investigación en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él es investigador y profesor invitado de diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, como la Universidad Politécnica Federal de Suiza, las universidades colombianas de La Guajira, Córdoba y el Cauca, y del Colegio de Tlaxcala. En el Colegio de Tlaxcala actualmente es académico de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional y es responsable técnico del PRONAE, Reapropiación Socioambiental para el Manejo Integral y Comunitario de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, del PRONACES Agua. Y bien, para comenzar, ¿por qué un foro en el que el eje central o articulador es el diálogo entre comunidades, academia y gobierno con respecto a la devastación socioambiental en esta cuenca? A ver, me parece primero importante, perdón Lau, que comentemos, que el doctor nos comente primero qué es el PRONACE, qué son el PRONACE, perdón, y los PRONACEs, para que nosotros después de esto podamos tener claridad de qué implica este foro, la importancia de este foro. También comentarles que el año pasado se realizó un primer foro precisamente de esta vinculación que ya hay entre investigadores, sociedad civil, ¿no? Generalmente población que está siendo afectada por una serie de situaciones que ahorita vamos a ir platicando. Hablamos nosotros de problemas socioambientales que se están generando en estos espacios a partir de que hay un crecimiento urbano totalmente no planificado, ¿no? De todas estas formas en que no hay normativas o hay normativas pero no se aplican para ir reconstruyendo toda la parte ambiental, toda la parte biótica de los diferentes espacios donde nosotros estamos viviendo. Entonces yo creo que antes de empezar con la primera pregunta que tú le estabas haciendo al doctor, sería muy importante que el doctor nos dijera qué es un PRONACE, ¿qué es el PRONACE? ¿Qué significa PRONACE? ¿De dónde surge? ¿Cómo lo están trabajando ya? ¿Quiénes forman parte de los PRONACE? ¿No? ¿Y qué PRONACE están participando en este foro que vamos a llevar a cabo el 11, 12, 13 de octubre de este año? Doctor. Claro, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio, pues, un poco para platicar sobre los PRONACEs, pero fundamentalmente para platicar sobre el segundo foro que se va a realizar en octubre, ¿no? Precisamente siendo la Universidad Autónoma de Puebla la anfitriona, ¿verdad? Bien, pues básicamente los PRONACEs, digamos, se definen como programas nacionales estratégicos, son parte de la nueva política del CONACYT en términos de investigación en humanidades, ciencia y tecnología, ¿no? De alguna manera, lo que buscan estos programas nacionales es articular estrategias de investigación y de incidencia en torno a las grandes problemáticas que tiene el país, pues, para favorecer el impacto que tiene el hacer científico en las instituciones públicas y privadas del país. Estos PRONACEs ya están contemplados en la nueva ley de ciencia, humanidades y tecnología, ¿no? Ahí está ya contemplada la figura de los PRONACEs, y los PRONACEs, que básicamente mencionaré algunos, no todos, porque no los traigo todos en la cabeza, pero son 11, ¿no? Y los que recuerdo ahora son los que participan en el contexto del foro. Es el PRONACES Agua, el PRONACES Tóxicos, el PRONACES Salud, el PRONACES de Ciencia de Datos en Salud también, ¿cierto? Y bueno, además de estos está el PRONACES en Alimentos, Cultura y Educación, ¿no? Entonces, digamos, son grandes temáticas que acuerpan estos grandes problemas que han evitado de alguna manera o que han
impedido el logro del desarrollo del país, pero fundamentalmente el bienestar de la sociedad, y un elemento que trabajamos permanentemente en todos los PRONAI que participan en la cuenca del Alto Atoyac, pues es la justicia ambiental, ¿no? Entonces, los PRONACES hacen esto, ¿no? Integran estrategias de investigación, orientan estrategias de investigación en razón de poder dar aportes de solución, no solamente en términos de investigación científica, pero también de incidencia, ¿no? De incidencia social y de incidencia política. Entonces, me parece que son digamos, varias dimensiones que acuerpa el enfoque de los PRONACES desde la nueva política del CONACYT, ¿no? Con H, ¿cierto? Sí, así es. Sí, Sí. que me parece que es un elemento importante de la nueva figura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Y sobre todo, nada más para comentar rápidamente, CUPREDER siempre ha platicado que nosotros partimos de los saberes, ¿no? Este intercambio de saberes, y entonces precisamente esa es la parte importante también de los PRONAIs, que establecen un vínculo muy claro con las comunidades que están teniendo problemáticas en su territorio muy particulares a las que hay que darles una solución, y que generalmente quienes están en esos espacios son quienes tienen en muchas ocasiones la claridad de cómo se pueden ir resolviendo. O quizá no, pero ahí entonces hay todo un intercambio de comunicación para ir buscando alternativas de solución que beneficien a la mayor población de la zona. Me parece que esa es la parte más interesante, bueno, desde mi punto de vista más social, ¿no? Pues me parece que esa es una parte muy importante, porque a final de cuentas siempre como que cada quien hacía investigación de acuerdo pues a los gustos y a las necesidades del que está investigando, pero no a las necesidades de la colectividad. Y en este momento establecer problemáticas muy claras, muy precisas, eso implica abordar desde diversas metodologías y formas de entender a las propias sociedades en su movilidad, en su proceso histórico, ¿no? Entonces me parece que es interesante pues este trabajo que se está haciendo en los PRONACES, ¿no? Y en el PRONACE y en los PRONAI. Claro, perdón. No, sobre todo la incidencia social, ¿no? Sí, que claro. es justo lo que mencionaba Argelia hace unos momentos, esta incidencia tan necesaria para que toda esta investigación realmente tenga un soporte social. Claro, me gustaría un poco redondear esto que acabas de comentar, Argelia, esta parte del impacto social, porque creo que es importante mencionar algunas dimensiones características de los PRONACES, ¿no? Uno es el enfoque transdisciplinario del PRONACES. Es decir, el PRONACES no se queda en un ejercicio científico disciplinar, ¿no? De generación de conocimiento para la publicación de trabajos, ¿no? Sino que tiene que tener este ejercicio de diálogo transdisciplinar para recoger los saberes, ¿cierto?, de las comunidades y poder dialogar con las comunidades, pero no solo con las comunidades, sino también entre los diferentes colectivos de investigación, ¿no? Entonces yo creo que esa es una dimensión muy importante del PRONACES, la transdisciplinariedad a través de la construcción de diálogos, ¿cierto?, de espacios de diálogo con las comunidades, de recoger estos saberes precisamente como lo has comentado. Otra dimensión que es muy importante, me parece, los PRONACES es esta otra parte, la integralidad de los ejercicios de investigación que se hace en el contexto territorial, ¿no? Lo has dicho muy bien, tendemos a trabajar cada quien en su parcela del conocimiento, ¿cierto? Porque así nos formamos, pues, así. ¿no? En un ejercicio parcelado de la realidad, ¿cierto? Entonces queremos entender la realidad parcelada como si entender las partes del reloj nos ayudaran a entender al reloj, ¿cierto? Pero la realidad no funciona así. Y los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy, no solo en México, pero particularmente en México, exigen nuevas formas de aproximación. Me parece que los PRONACES en esta dimensión de la interdisciplinariedad, no solo de la transdisciplinariedad, pero también de la interdisciplinariedad en el ejercicio de integración de grupos de investigación interdisciplinarios, ¿no? Nos permite también generar nuevos aportes, nuevas preguntas,
y nuevas formas de responder hacia la solución de esos problemas, ¿no? Claro. Y ya por último, me parece la otra parte muy importante y por lo cual nos parece así como que es necesario que lleguen compañeros que están trabajando en los PRONAI, en el PRONACE, en el programa de PRONACE y en los PRONAIs específicamente, a explicarnos a los universitarios cómo se están integrando, porque eso es muy importante. O sea, y este foro que se va a realizar en octubre y que ya se realizó el año pasado también en octubre, es precisamente el ejemplo de cómo los universitarios tienen que irse integrando a estos procesos de investigación. Eso es muy importante. CUPREDER, de hecho, lo ha venido haciendo. Los ordenamientos que nosotros hemos ido trabajando son precisamente con este trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? Ha sido un trabajo muy bonito, muy agradable, porque todos tenemos que ir construyendo dentro del modelo de ordenamiento ecológico territorial, pues desde nuestras experiencias y obviamente siempre con la sociedad civil, o con la población, mejor dicho, pero también actualmente se están integrando a nuevos jóvenes a este proceso. Y esa es la intención también, que los jóvenes universitarios sepan que sí hay posibilidades de ir haciendo investigación para beneficio, primero como ellos para ir sacando adelante lo que estudiaron, ¿no? su profesión, pero sobre todo para ir generando una serie de soluciones que son necesarias para una gran comunidad, ¿no? Esa es la parte importante. Sí, acá aprovecho el pie pues para poder acotar el término de PRONAI, ¿no? PRONAI, ok. PRONAI, entendemos por PRONAI a Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia. Claro. Entonces tiene 3 peculiaridades el PRONAI en el contexto de los PRONACES. Primero están los PRONACES, ¿no? Por ejemplo, en el contexto del PRONACES Agua, uno de los elementos muy importantes, centrales en la discusión del PRONACES, es la construcción de un sujeto social, ¿no? Que sea capaz de transformar el espacio donde se mueve, ¿cierto? Y lograr la construcción de un bien común en términos de alcanzar mejores niveles de vida, mayor bienestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los PRONAI entran ahí con estas 2 Is, ¿no? De investigación e incidencia, ¿cierto? Entonces, son proyectos que deben generar conocimiento, sí. Por eso es importante la participación ahí de los grupos de investigación con experiencia, con trayectorias demostradas, pues, ¿no? Con capacidad de hacer preguntas y proponer respuestas a las problemáticas, pero también está la I de incidencia, que es este ejercicio ya no nada más de la generación de conocimiento básico para la publicación de un artículo, de un libro, ¿no? Sino de poder incidir en términos fundamentalmente de la transformación de la política pública en el país, ¿no? del ejercicio normativo, ¿cierto? Del ejercicio de planeación en el territorio, por supuesto, pero también del fortalecimiento de las comunidades. Claro. ¿Y por qué es importante el fortalecimiento de las comunidades en el contexto de los PRONACES y los PRONAI? Precisamente por eso, porque sin la participación, sin la escucha hacia las comunidades, ¿no? Sin recoger los saberes de las comunidades, no podemos llegar a entender a cabalidad, ¿no? De los problemas, por la profundidad y la complejidad de los problemas a los que están enfrentando, y mucho menos llegar a soluciones que sean asequibles, adecuadas para ellos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido las 2 Cs de los PRONAI son muy importantes. Son proyectos nacionales de investigación e incidencia. Y luego tiene la N, que es lo nacional. Exacto. ¿Sí? Que entonces ya no se trata de proyectos para resolver el problema de la tratabilidad del agua en una comunidad particular o en una actividad empresarial definida, ¿no? Sino que además se trata también de que estos ejercicios realmente lleguen a soluciones integrales, a soluciones sistémicas que puedan diseminarse a nivel nacional. Es decir, aunque los proyectos, los PRONAI de los que vamos a hablar ahorita, están en el contexto de la cuenca del Alto Atoyac, que ya es una visión distinta, ¿no? Claro. Ya no está solo en Tlaxcala, ya no está solo en Puebla, sino es la cuenca del Alto Atoyac, ¿cierto? Va más allá, es decir, que podemos desarrollar en términos de la atención a la cuenca del Alto Atoyac como región de emergencia sanitaria y ambiental, que puede en un momento determinado
diseminarse a otras regiones en el país para resolver problemas similares, ¿no? Entonces ya ahí está el contexto nacional, ¿no? Y es muy importante ahí porque entonces la articulación, no solo entre los grupos de investigación que participan en un PRONAI, pero entre los PRONAI que participan de diferentes PRONACES en una sola región, se vuelve un ejercicio muy rico y muy importante en términos del logro del nuevo, de los objetivos del nuevo CONACYT. Claro, ¿No? y en ese sentido también entre los diferentes PRONACES, ¿no? Claro. Para que se puedan intercambiar experiencias. No necesariamente lo que se aplique aquí puede funcionar allá, pero la experiencia, ese intercambio entre las diferentes disciplinas y por supuesto con la incidencia social, las problemáticas sociales podrían ser muy similares de una región a otra. Entonces es ahí donde se enriquece toda esta experiencia. Claro, ¿no? por supuesto. Y en ese sentido, la experiencia que nosotros tenemos en CUPREDER es justo lo que mencionamos, ¿no? Que en el caso de los ordenamientos ecológicos territoriales, bueno, ahora ya son locales participativos, precisamente haciendo hincapié en toda esta interacción. Es donde nosotros decimos, siempre lo repetimos de manera frecuente, de manera continua, que bueno, finalmente los ordenamientos o esta distribución del territorio, de las actividades del territorio, pues bueno, siempre se construyen con la gente, más no para la gente, sino tiene que construirse entre todos para que podamos identificar una serie de problemáticas a partir de las experiencias claro, sociales, ¿no? Sí, desde las partes base, que son los habitantes del territorio, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde ahí ya está el punto de partida para poder entrar en detalle a lo que fue el primer foro. Claro. ¿Y por qué? Claro. Y bueno, qué bueno que se va a dar un segundo foro, pero yo supongo que las experiencias entre el primero y el segundo serán distintas. Brevemente, ¿en qué consistió esta base? Sí, en términos del primer foro y de la necesidad por la cual desarrollamos este ejercicio, es porque precisamente como los proyectos buscan primero identificarse entre ellos en el contexto de la región y luego recoger las experiencias, porque no se trata de bordar desde cero, pues, ¿no? Claro. Ya hay un bordado ahí. Entonces aquí de lo que se trató el primer foro fue básicamente de abrir un espacio primero de diálogo, claro, para recoger las experiencias de otras comunidades que no estaban todavía participando o sabedoras del ejercicio de los PRONAI en la cuenca, ¿no? Ya debo decir que traíamos un trabajo adelantado de los diferentes PRONAI en la cuenca, y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis para mencionarlos, pues son alrededor de 7 proyectos nacionales de investigación e incidencia de diferentes PRONACES los que están incidiendo en la cuenca del Alto Atoyac. Está un proyecto de tóxicos que lleva la doctora Regina Montero, está un proyecto también de tóxicos que lleva el doctor Gonzalo, ¿no? También hay otro proyecto de salud, 2 proyectos de salud que, si bien no tienen como objetivo único la cuenca del Alto Atoyac, sí tienen a la cuenca del Alto Atoyac como una región de interés, fundamentalmente por los problemas de salud que ya mencionaremos más adelante, como dijo Argelia, ¿no? Pues ahí hay dos PRONAI más, ¿no? Uno de enfermedad renal crónica y uno de leucemia, ¿no? Que son muy importantes para la atención a la salud en las comunidades, que además es una demanda de las comunidades hoy día, ¿no? Y luego, además de esos hay otro PRONAI sobre salud laboral por exposición a plomo, ¿no? Y luego está el PRONAI de agua, que es el que coordinó, que tengo el orgullo y el gusto de coordinar con compañeros de diferentes instituciones, fundamentalmente dependencias de la UNAM, ¿cierto? Entonces somos 7 proyectos y me faltó un proyecto más, el proyecto de ciencia de datos en salud,
que ya terminó, pero que estaba operando cuando iniciamos los demás proyectos a trabajar, y es el proyecto de Ciencia de Datos en Salud que coordinó la doctora Gabriela Pérez Castresana de la Iberoamericana Puebla, ¿no? Entonces, todos estos proyectos se integran y reconocemos en el ejercicio de los proyectos que hay que escuchar a las comunidades, como bien lo comentamos ya, pero por el otro lado hay que también abrir el espacio para conocer qué más se está haciendo en la región. Claro. Qué otras instituciones, qué otros grupos académicos están trabajando y qué propuestas tienen que están desarrollando ejercicios en la región. Que podamos eventualmente vincularnos con ellos, vincularlos estratégicamente a los ejercicios de los PRONAI que ya están operando, ¿no? Precisamente porque el ejercicio busca articular toda la generación de conocimiento, no importa que estemos ya con el ejercicio del PRONAI o no, la idea es articular a todas las instituciones académicas en la región para que puedan todas aportar conjuntamente en el proceso de incidencia de los PRONAI, ¿no? Entonces, por eso el primer foro. El primer foro era darnos a conocer y dialogar con las comunidades, recoger las vivencias, las experiencias, las demandas de las comunidades, pero también escuchar a esos otros grupos de investigación que también tienen cosas que decir, pero que no están todavía colaborando en los PRONAI, ¿no? O en el contexto de un PRONAI en particular. Entonces, esa fue la idea del primer foro, ¿cierto? Empezar a dialogar, abrir un espacio de diálogo con las autoridades, por supuesto. Hubo una respuesta muy importante por parte de autoridades estatales, tanto de Puebla como de Tlaxcala, pero también federales, ¿no? Y me parece que el ejercicio fue muy rico. Claro, porque implicó reconocerse para empezar, Por supuesto. ¿no? Pero es reconocerse desde los investigadores y reconocer también la ciudadanía, los pobladores, que hay gente que está investigando precisamente sus zonas, sus territorios, y que ellos están fuera de esta lógica y de esta información y sin considerar precisamente sus vivencias y eso o sus necesidades o sus problemáticas, y esa parte me parece que vincularlos siempre pues va a ser mucho más rico, porque va a permitir ahora sí generar la posibilidad de ir buscando las alternativas en conjunto, en colectivo, y además en este momento que viene el segundo foro ya se está hablando de generar agendas de trabajo reales hasta con las propias autoridades para ir posteriormente armando política pública de resolución, ¿no? Entonces me parece que esas cuestiones son ahorita muy importantes, son vitales, y bueno, pues estamos en este proceso, ¿no? Claro, entonces es importante finalmente esta base de dar a conocer todo este tema, vincularlo con la sociedad, y pues entonces ahora sí vamos a partir para el segundo foro. ¿De qué va el segundo foro? Ahora, ¿cuál va a ser la temática? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, por no haberse ido y seguir aquí con nosotros en esta interesante charla. Continuamos en Carolinos y por supuesto seguimos conversando con mi compañera, la maestra Argelia Arriaga, y el doctor Alfredo Delgado Rodríguez, sobre este tema que es el segundo foro regional sobre la cuenca del Alto Atoyac, y continuamos también platicando del primer foro y de lo que vendrá en este segundo foro. Doctor. Sí, gracias. Bueno, pues comentar un poco sobre cómo se desarrolló el primer foro, ya platicábamos cuál era el objetivo. Sí quisiera yo, porque me parece que es importante mencionar que en el primer foro hubo una participación muy nutrida de autoridades. Desafortunadamente no se dio el diálogo con ellos como esperábamos, pero ahí estuvieron, y eso es importante ya. Pero sí asistieron una cantidad de instituciones académicas de diferentes subsistemas, ¿no? Tanto tecnológicos como universidades públicas, universidades privadas, ¿cierto? Que estuvieron ahí participando en el foro, aportando los trabajos que están haciendo, ¿no? Inclusive gente de la UNAM, del Politécnico Nacional, en fin, no nada más universidades regionales. Me parece la participación de ellos fue muy importante, fueron cerca de 25 instituciones diferentes las que participaron en el primer foro, y en términos de comunidades, pues no se diga, ¿no?
donde tuvimos la asistencia de comunidades de diferentes regiones de emergencia sanitaria y ambiental en el país. Eso nos permitió de alguna manera también recoger la percepción, recoger las necesidades y las problemáticas a las que se están enfrentando, no nada más las comunidades de nuestra región, sino de otras regiones en el país también. Entonces, en el primer foro se dio esto, nos fuimos con una declaratoria muy bonita, que se puede consultar tanto en la página del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. Ahí se puede consultar la declaratoria que se hizo como conclusión del primer foro. En las páginas de CONACYT también. En las páginas del CONACYT también lo encuentras, en la página del CISDER también lo encuentras. Claro. Si tú buscas en la página del CISDER foro Atoyac, ahí va a aparecer el micrositio y ahí está alojada también la declaratoria, ¿verdad? Del primer foro. Este segundo foro tiene como dos objetivos centrales. Por un lado es continuar comunicando y conociendo a las otras voces que no están ya articuladas a través de los PRONAE, pero particularmente a partir de los resultados del primer foro y de las experiencias que hemos acumulado como PRONAIS en este último año, ir generando una nueva agenda de trabajo. Es decir, hay un proceso comunitario en el Alto Atoyac que se inicia desde el 2017 con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 10/2017, ¿no? En donde se hacen una serie de recomendaciones para el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, para que se atienda y se resuelva el problema de la afectación a las comunidades por la contaminación fundamentalmente ambiental, del agua particularmente, ¿cierto? Y entonces, a partir de eso, las comunidades trabajaron y generaron una propuesta comunitaria para la atención integral de la cuenca. Entonces, esta propuesta comunitaria está ahí como un eje articulador de este segundo foro. Se enriqueció con el primer foro, pero lo que pretendemos con este segundo foro es que esta propuesta comunitaria se fortalezca, ¿no? Primero se renueven los puntos que tengan que renovarse, se fortalezcan aquellos que ya están caminando, pero que tienen que seguir fortaleciéndose, pero también que podamos reiniciar algunos otros procesos que a lo mejor están ahí durmiendo y que necesitamos inyectarles fuerza, inyectarles vitalidad para que puedan caminar, ¿no? ¿Y cuáles serían estas problemáticas o estos problemas que las comunidades han detectado en la cuenca, ¿no? Que puede ser un común denominador para otros sitios similares? Claro, bueno, voy a hablar no solo desde las comunidades, pero también desde lo académico, ¿no? Porque me parece que es muy importante la pregunta que estás haciendo. Básicamente podemos no simplificar, pero sí acomodar, digamos, las problemáticas en tres grandes ámbitos: contaminación ambiental, salud y disponibilidad del agua. Sí. Me parece que esos son los tres ejes vertebrales, tanto del primer foro como del segundo foro, y de los PRONAI que se acuerpan alrededor del ejercicio que estamos haciendo en el contexto de los PRONACES del CONACYT, ¿no? Entonces repito, contaminación ambiental, salud y disponibilidad del agua. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, en términos de contaminación y de salud, tenemos datos que desde los años 90, desde principios de los años 90, ya la región tenía una alta tasa de incidencia de malformaciones congénitas de tubo neural, es decir, de problemas de anencefalia, de columna bífida, ¿no? Entonces ahí había problemas. También tenemos datos de que a finales de los 90, principios de este siglo, del siglo XXI, las tasas de enfermedad renal también venían elevadas, por arriba de la media nacional, ¿no? Los problemas de leucemia todavía no tan intensos en términos juveniles e infantiles como los podemos observar hoy día, pero ya estaban ahí presentes. Es decir, ya había un problema de salud importante que estaba afectando a las comunidades
y que estaba asociada con una transformación lenta pero acumulativa del territorio, ¿cierto? Por los procesos de industrialización que inician en el contexto de la cuenca del Alto Atoyac, básicamente por ahí de los años 60, 70, ¿no? Entonces tenemos un proceso lento acumulativo que va generando esta violencia, ¿no?, hacia las comunidades en términos de su bienestar, de su salud, ¿sí? Y es paradójico, pues, porque en la medida que las comunidades se van viendo afectadas, también van haciendo parte del problema. Claro, hablas de 60, 70, me suena a Revolución Verde. Sí, ¿no? claro, Sí, por supuesto. ¿no? Como toda esta zona. Sí, claro. Sí, no solo la Revolución Verde, las políticas de industrialización de la región, pues, ¿no? Este reacomodo de los procesos productivos a nivel nacional, el Plan Puebla-Panamá, ¿cierto?, que es de los 90 para acá, ¿cierto? Pues ahí está el Arco Norte, ¿no? Ahí está. Que nos conecta como región, ¿cierto? Así es. Hacia el norte, pero que también nos conecta hacia el Golfo, ¿no? Con puertos importantes, fundamentalmente Veracruz, ¿cierto? Entonces, hay ahí un proceso de transformación del territorio, resultado de una política de industrialización, por supuesto la Revolución Verde, los procesos de producción agrícola intensiva, ¿no? ¿Cierto? Los paquetes tecnológicos agresivos que vienen a violentar también, hablando de lo que decía Argelia hace rato, vienen a violentar no solo la presencia de los transgénicos, sino las prácticas campesinas, pues, ¿no? Sí. Esa lógica de producción que traía el campesinado mexicano, ¿cierto? Se viene a ver alterado, modificado, violentado, pues, por este proceso de tecnificación intensiva de la producción agrícola, ¿no? Entonces, todos estos procesos se vienen a ver en la cuenca en términos de una pérdida de la calidad del agua, ¿no? O sea, uno puede platicar con personas que tendrán hoy 60, 70 años, más o menos, ¿cierto? Y te dicen, yo me bañaba en el río. Así es. Yo me bañaba en el río, ahí íbamos a pescar. Yo no tengo ni 60 ni 70, ¿no? Pero yo iba a nadar a los ríos de la zona de Puebla, claro, del Atoyac. Sí, cómo no, sí. Y ahorita a mí me toca, bueno, yo vivo en la Colonia América, donde está el río, parte del río Alceseca, pero ya empezaba todas a teñir, todas esas eran manufacturas y teñían, entonces el río de repente todo verde o todo amarillo o azul o rojo, y simple y sencillamente era muy difícil que la gente entrara ya a nadar al río, incluso que los animales fueran a tomar de esa agua, ¿no? Porque pues había problemas mucho más graves con los animalitos. Entonces, bueno, sí, todo eso, bueno, nos tocaron vivir momentos muy diferentes a los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, lo que comentabas en el corte, ¿cuántos ríos hoy no están contaminados? Más bien no, porque casi todos. Claro, porque los podemos casi contar con los dedos, pues, ¿no? O son regiones muy específicas, muy pequeñas, donde hay manantiales, ¿cierto?, que empiezan a formar arroyos y que luego son afluentes a los ríos, pero llegan al río a un cauce contaminado, a un cauce fuertemente contaminado, básicamente más del 90% del agua superficial, en términos de cuerpos de agua, lagos, lagunas y ríos, está contaminado en México. Y luego, ¿no? Si a nivel nacional. Si a esa parte le sumamos la otra, ¿no?, que es que no han existido políticas públicas reales para la salud, para resolver problemas de salud en la población, entonces estamos hablando de que efectivamente de los 60 para acá, ¿son cuántos años? Por lo menos un poco de 50 años, ¿no? Empieza a tener una población cada vez más enferma, pero además en condiciones muy adversas económicas sobre todo, para poder ir resolviendo sus problemas de salud. Entonces, bueno, todo esto se tiene que ir trabajando con las comunidades, se tiene que ir trabajando con las autoridades, caray. Es muy lamentable que las autoridades, que son las que tienen que ir determinando cómo ir resolviendo sus problemas, se vayan haciendo a un lado, se van haciendo chiquitas, y le van dejando esa tarea
a las poblaciones o a las comunidades y a los investigadores, y ellos se hacen a un lado cuando realmente el otro problema es que a ellos les toca la toma de decisiones. Claro. Ese es otro gran problema que tenemos que estar señalando y que esperemos que en este foro esas agendas permitan que las autoridades sí vayan considerando que su función es la de ir resolviendo problemáticas, porque en ellos están los apoyos realmente para ir dando, es decir, hay un dinero que ellos pueden ir generando política pública para ir resolviendo este tipo de problemas de salud, de contaminación, y además de aplicar las normativas como deben de ser. Pues, algunas no están tan buenas, pero bueno, pero pues es lo que hay, y si ni siquiera eso lo consideramos, entonces ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces sí tiene que haber un ordenamiento ya en estas cuestiones, en estas formas de vida que estamos llevando ahorita, si no queremos continuar teniendo una población mucho mayormente enferma, ¿no? Claro. Y además, en esta idea de no hay que apoyar, ¿por qué apoyar a los pobres? Porque definitivamente los pobres de repente no tienen las condiciones para ir resolviendo estas problemáticas que se están generando desde todo un proceso del capital, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, estamos como en círculos viciosos que tenemos que ir empezando a abrir, ¿no? Claro. A resolver de otra forma. Claro, precisamente por eso se habla de toda la población, de todas las, en general, de todas las comunidades, porque no se puede en estos problemas de salud y en estos problemas que si bien afectan más a una parte de la población, no son exclusivos nada más de un sector de la población, sino a todos van a terminar afectando, precisamente porque va a llegar un momento en que la disponibilidad del agua se va a ver reducida, pero además la calidad de esa agua, pues bueno, va a ser muy dudosa, ¿no? No, claro, por supuesto. De hecho ya lo es al mencionar todos esos problemas, ¿no? Es decir, tenemos una mala calidad del agua. ¿Por qué? Porque es agua dura, viene con muchas sales, está contaminada, porque bueno, finalmente en las partes altas se están realizando una serie de actividades que ya de por sí afectan toda esta captación de agua, no solamente del agua superficial, sino de la que se está absorbiendo, ¿no? Claro, claro. Y parece mentira, pero todo va entrelazado, ¿no? Las prácticas médicas, las prácticas desde casa, las prácticas los malos hábitos, los malos usos de determinados componentes, ¿no? El componente que yo tengo muy claro, porque es algo que me impresionó verdaderamente, es que pues, efectivamente el uso de antibióticos, ¿no? Los antibióticos, el antibiótico hace lo suyo por el cuerpo, pero se desecha. Y todo ese antibiótico que se desecha no se degrada necesariamente, sino que pasa prácticamente íntegro al acuífero, a los acuíferos. Al menos al cuerpo de agua. ¿No? O por lo menos a los cuerpos de agua. Entonces, resulta que sin deberla ni temerla, pues todos estamos tomando antibióticos de todos, ¿no? Entonces, luego nos preguntamos por qué esa resistencia, ¿no? A ciertos antibióticos, ¿por qué se están generando antibióticos de, no sé si ya vayamos en la 5ª generación o algo así por el estilo de antibióticos? Porque ya no están haciendo efecto, porque hemos estado bajo esa influencia. Entonces, como este ejemplo, muy básico ejemplo, muchísimos otros, ¿no? En términos de todas las dinámicas poblacionales, los usos del territorio, las afectaciones al territorio, sobre todo en esta unidad que son las cuencas, ¿no? Claro, sí. Regreso un poquito junto con los procesos de industrialización, y esto que comentas viene al cuento, porque los procesos de conurbación también, la migración que se da a partir de 1985 de la Ciudad de México hacia todas las zonas periféricas. Exacto. Tlaxcala y Puebla recibieron mucha población de la Ciudad de México después del terremoto del 85,
¿cierto? Entonces hay un proceso de migración ahí de la ciudad hacia la periferia. Los programas de descentralización, ¿no? También de diferentes entidades federales, pues también vienen a modificar la estructura social y urbana de las regiones, y entonces tenemos un proceso de conurbación muy intenso en toda la región Tlaxcala-Puebla, ¿no? Prácticamente hacemos parte de la 4ª región metropolitana más grande del país, ¿no? Somos, en términos de tamaño, somos la 4ª región metropolitana, ¿cierto? Solo en la cuenca del Alto Atoyac, considerando Tlaxcala-Puebla, hay más de 3 millones de habitantes, pues, ¿no? Entonces, una zona densamente poblada, ¿cierto? Lo que implica que cualquier situación que se dé en términos de la convivencia entre industria, uso de suelo urbano, desforestación, producción agrícola, uso de plaguicidas, etcétera, solamente está sumando a un problema que ya se da de una forma exponencial, es decir, que afecta mucho a la población expuesta. Claro. ¿No? Entonces, me parece que esto que dices es bien importante. El concepto que se maneja en términos de los antibióticos, de los detergentes, de otras moléculas que usamos también, compuestos químicos que usamos también en casa, pues el concepto es contaminante emergente, ¿no? Es decir, son contaminantes que se encuentran, o sustancias químicas que se encuentran en concentraciones pequeñas, pero que son suficientes para modificar las condiciones de calidad del agua, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ahí estamos expuestos a un montón de cosas que no sabemos qué son, a través del agua, a través del aire, a través del suelo, por supuesto, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Y me parece que este segundo foro nos abre la posibilidad no solo para hablar de la temática, porque no se trata de generar un espacio académico donde vengamos, presentemos nuestro trabajo, ¿no? Me aplaudan, cumplimos con la diga tarea. yo, ya cumplí con la tarea, ya tengo un punto más para mi currículum, ¿no? Y me regreso a mi institución, a mi cubículo, a mi laboratorio, a seguir contando patas, pues, ¿no? Exacto. Digo, porque algunos biólogos somos cuentapatas, ¿cierto? Entonces me regreso a mi laboratorio a seguir contando patas, pero ya presenté. Claro. Entonces, no se trata de un ejercicio académico, sino se trata, lo que queremos en este segundo foro, es que sea realmente, y por eso se llama foro, y no coloquio, y no seminario, y no congreso, ¿no? Porque lo que queremos es efectivamente un espacio de diálogo entre, fundamentalmente, las comunidades y las academias, con un ejercicio central para el fortalecimiento, primero para la construcción de sujetos sociales, y segundo, que esos sujetos sociales estén fortalecidos y con capacidades para el diálogo y la movilización en el territorio. ¿Pero el diálogo con quién? Entre ellos, con la misma academia, porque la academia también es un sujeto social en el territorio, y con la autoridad. Como lo dijiste, necesitamos empujar a que las comunidades no solamente hagan resistencia, pero que esa resistencia lleve a un diálogo efectivo en la transformación de la política pública, en la revisión de las normas mexicanas, ¿no? Lo dijiste muy bien, o sea, hay normas del 96, ¿no? Que todavía están vigentes, pues. Entonces, ¿cierto? Estamos viendo que en una declaratoria del río Atoyac no estamos cumpliendo con las metas, necesitamos revisar esa normativa, necesitamos revisar esa para reformular los horizontes al 2020, al 2030. Claro, ¿no? Y en ese sentido es sumamente importante estas plataformas en las que efectivamente no nada más se dan en las altas esferas de la investigación, sino se pretende llegar a partes sociales, políticas, administrativas de las comunidades, de la población en general. Tenemos ya pocos minutos para poder seguir con esta charla, pero a mí me gustaría que nos hicieras la invitación, cuándo, en dónde se va a realizar el foro. Exacto. Bueno, pues este segundo foro regional se llama
diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la cuenca del Alto Atoyac, avances en las agendas de trabajo. Este foro se va a realizar el 11, 12 y 13 de octubre. La Universidad Autónoma de Puebla es la sede, nos están dando ese honor, ese privilegio, lo estaremos realizando en Ciudad Universitaria, ahí los esperamos. Estaremos ya posteriormente entregándoles a todos ustedes el programa, horarios, quiénes se van a presentar y todo esto, para que nos estén acompañando. Para nosotros es muy importante, sobre todo Puebla, invitar a la población de Puebla a que esté atenta a esta temática. Hay grupos que se están movilizando, hay grupos que han estado trabajando la problemática del Alto Atoyac, y para nosotros es importante contar con su presencia, contar con su información, con su conocimiento, con sus experiencias e incluso con sus propias demandas. Hay demandas muy particulares y estamos haciendo esta invitación. Lo interesante de este trabajo es que efectivamente estamos ahorita intentando vincular a las organizaciones con los investigadores para ir haciendo el foro en colectivo, ¿no? Y finalmente me parece muy importante, en verdad, invitar a las autoridades, no solamente a las universitarias, me parece más importante, a las autoridades de gobierno, municipales, a las autoridades del gobierno de Puebla, a que en realidad, si están ellos devengando un salario, se preocupen y se ocupen de la situación que se está viviendo en estos espacios. Se les está dando la posibilidad de que en este momento ellos participen a una organización que se viene haciendo desde los investigadores y las organizaciones, para que ellos también se involucren en este trabajo. Así es. Pues nada más invitarles a participar, no nada más asistir, ¿no? Sí. Como bien dijiste, a participar. Y hay dos formatos para participar en el ejercicio, básicamente. Uno es en las mesas de diálogo, donde lo que pretendemos es precisamente conversar sobre problemáticas específicas. Tanto académicos como comunidades como autoridades están invitadas a estas mesas de diálogo. No son trabajos libres, no se trata de venir a presentar resultados, sino se trata de venir a conversar sobre las experiencias y las problemáticas en términos de buscar líneas estratégicas de acción. Y la segunda parte de participación es en trabajo libre, en formato de cartel, tanto comunidades como académicos. Ahí está el espacio. En el primer foro el espacio de carteles fue muy rico. Es impresionante cómo en ese espacio las comunidades y los académicos pudieron conversar. O sea, se abrió el espacio de carteles, la gente no se quería ir. Y se hermanaron las señoras de las comunidades con los estudiantes de los doctorantes. Fue un ejercicio muy bonito, fue un ejercicio social muy, muy, muy rico, y pues esperamos que esta vez sea más rico, porque ya traemos una experiencia del año pasado y abrimos este espacio para que no nada más se presenten en formato de cartel trabajo académico, pero también experiencias comunitarias. Así es, pues entonces no se pierdan los interesados en este segundo foro, estén atentos a los anuncios que se estarán haciendo, que nosotros aquí en Cupreder y por supuesto aquí en Carolinos estaremos generando para ustedes, y pues no nos queda otra cosa más que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos cada semana. Muchísimas gracias por asistir a esta emisión de Carolinos. Linda tarde.